Hoy en Crónicas de un Fallo vamos a hablar un poco acerca de una breve introducción de lo que significa el derecho de la información, para conocer más que nada cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y por supuesto que debemos conocer como comunicadores. Por eso vamos a adentrarnos un poco a esta materia como una ciencia jurídica. Para empezar, el derecho a la información no es un derecho autónomo, sino que forma parte de todo un sistema jurídico que estudia las ciencias jurídicas como disciplina. De esta manera nos vamos a encontrar hablando de un derecho humano fundamental, en la que el derecho de la información como ciencia jurídica toma como objeto ese derecho humano y lo establece en aspectos normativos que deben comprender para ejercer esta facultad. Ahora, el derecho a la información, para llegar a consagrarse como un derecho humano fundamental que aplique esta facultad para todos los sujetos, tuvo que pasar por varias etapas. Pero ahora, ¿cuáles son esas etapas? Nos encontramos en primera instancia con la primera generación. En ese tiempo el derecho era individual, donde el Estado no intervenía y se daba por la doctrina liberal. Recién la Constitución argentina se establecía en 1853-1860 y estaba en sus artículos 14 y 32. En su artículo 14 establecía que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan este ejercicio, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Prensa solo incluía en este tiempo a los gráficos. Luego, en la segunda generación, en Argentina, se daba entre 1949 y 1957 en sus artículos 14 bis y Córdoba 1987, sus artículos 1 y 51, que pasó a ser en este tiempo un derecho social relacionado al trabajo y la previsión social, en donde el Estado era proveedor de la información pública y en donde entra en acción el sujeto profesional, es decir, con el estatuto periodista bajo la ley 12.908. Y ya llegamos a la tercera generación, donde acá se va a consagrar este derecho con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el año 1948 en su artículo 4, y Declaración Universal en la que queda sentado como derecho humano fundamental el derecho a la información, lo que nace a partir de ahí el derecho de la información, más conocida como disciplina jurídica. Aquí el Estado va a asumir un rol activo porque va a asegurar la información. De esta manera, este derecho se va a internalizar con la reforma constitucional de 1994, de manera que establece como derechos fundamentales facultades que tienen todos los sujetos de derecho, o sea, persona humana, emergente de dignidad humana y reconocida por el bloque del constitucional, de exigir a otros una determinada conducta que les es debida en justicia, carácter universal, irrenunciable, imprescriptible y inalienable. Otro de los ítems dice que el derecho a informar y ser informado tiene en cuenta la opinión pública, o sea, de la sociedad. Impone deberes al Estado, a las fuentes de información y a los medios de comunicación. Por otra parte, cabe mencionar que esto es un derecho relativo, en su artículo 28 y 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. Reglamentación justificada, adecuada y proporcional. Ahora, en el derecho nos encontramos con el principio de inexcusabilidad. Esto quiere decir que la ignorancia de las leyes no va a servir de excusa para su incumplimiento. Con esto se tiene en cuenta que el derecho es una facultad para el titular, una conducta autorizada, pero también crea un deber. Ahora vamos con las fuentes. Como primera fuente del derecho a la información tenemos las leyes, que es lo que vamos a ver en la pirámide jurídica, donde está la Constitución Nacional y Provincial, que comparten la misma jerarquía con todos los tratados y convenciones sobre los derechos humanos incorporados en la Reforma Constitucional de 1994, en su inciso 2, artículo 75. Luego nos encontramos con los tratados de integración con las organizaciones internacionales y concordatos que aún no se les ha otorgado jerarquía. Tenemos como otra fuente la jurisprudencia, que estos son los fallos y sentencias que están en dinámica y concreta y con tendencia a reiterarse. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra en la instancia superior a la de los jueces y cámaras. Luego tenemos usos y costumbres, que señalan la aceptación de manera reiterada de un obrar y hacer.
Después, como último, la doctrina, que es una vertiente que no pasa desapercibida y es de suma utilidad en esta construcción del derecho, ya que aporta situaciones novedosas o replanteadas judicialmente por caso y facilitan el goce pleno del derecho. Ahora, ¿cuáles son las funciones del derecho de la información? Bueno, tenemos una que es ablativa, objetiva, que esta señala una disciplina jurídica que aborda específicamente los fenómenos informativos y se expresa en leyes, DNU, decretos. Luego tenemos otras funciones que es de pertenencia o genitivo. Acá tiene que ver con el habla del derecho subjetivo, con el límite o estímulo para actuar, o sea, la disciplina de carácter universal y público. Teleológica, que esta apunta a la perspectiva justa de la información, esta significa que va a proteger la información que sea correcta y veraz. Estas son las funciones que cumple el derecho de la información como una ciencia jurídica. Ahora, ¿cuáles son sus métodos? El derecho de la información entendemos que básicamente toma un modelo multidimensional, lo que significa que el fenómeno informativo necesita de otros saberes para completar y posibilitar la interpretación de los hechos, ideas para dar a conocer y satisfacer los intereses legítimos del receptor. Este modelo posibilita la exploración, conexión con diversos temas vivenciales. Bueno, tenemos entre varias dimensiones. Primero en lugar, la dimensión antropológica, que va a analizar la norma teniendo en cuenta la concepción filosófica de la persona, es decir, su dignidad humana. Tenemos la dimensión social, que es la norma como un producto de la sociedad en el tiempo, respecto del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, la ley del divorcio, o sea, básicamente la sociedad va cambiando y las normas se deben adaptar a la sociedad. Dimensión cultural, el derecho como un producto cultural, donde hay leyes como la identidad de género. La dimensión del derecho, formada por los principios éticos, jurídicos y normas jurídicas positivas vigentes. Dimensión económica, implicancia de la cuestión económica en la disponibilidad de medios y su regulación jurídica. Regula los oligopolios, licencias, tratados, etc. Dimensión simbólica, significación del Estado y sociedad, otorga a los medios de comunicación social las leyes de medios audiovisuales.